defectos en las sentencias es amplísimo y el porcentaje de denuncias falsas es escasísimo. Y el propio Ministerio Fiscal, que decíamos antes que era el encargado de salvaguardar el interés público, está actuando de oficio contra las mujeres a las que se muestra que denuncian en falso, ¿vale? Tampoco podemos hablar de que haya una moda para denunciar en falso. Y muchas veces ni siquiera estamos ante una denuncia falsa, sino que la persona que denuncia de verdad cree que está siendo objeto de un delito de violencia doméstica, ¿vale? De una conducta. Pero muchas veces sí está siendo objeto de una serie de conductas reprochables desde un punto de vista social, moral, colectivo o incluso civil, que se puede llevar en un proceso de separación o de divorcio, pero que no tiene reflejo en el derecho penal, que, insisto, es el que regula, el que castiga las infracciones más graves, las más graves de todas. Y en el caso concreto que nos ocupas, el que me mencionabas de personas afectadas y que pertenecían a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en las medidas que se toman, al principio de todo se toman a bote pronto, ¿vale? Llega una persona detenida, normalmente es el hombre, y después de haber dormido en el calabozo, lo ponen a disposición judicial y el juez, los únicos elementos de juicio que tiene para tomar una decisión es la versión que da el hombre y la versión que da la mujer. Las únicas versiones que hay. A veces, la mayor parte de las ocasiones, además vienen refrendados con una serie de elementos objetivos, por ejemplo, una serie de lesiones que vienen recogidas en un parte de urgencias y corroboradas por el médico forense, que es el que realiza esas primeras actuaciones también, ¿no? Entonces, si tenemos que una mujer sufre una agresión y consta el reflejo de la agresión porque ha sido objetivado por los médicos, y tenemos que el agresor, además, en el momento de ser detenido, pues tiene determinados accesos de furia o de ira que pueden ser hasta cierto punto lógicos también en una situación de crisis familiar, ¿no? Las personas discutimos, las parejas que se llevan mal discuten muchísimo más, y en las discusiones uno sabe cómo empiezan, pero no cómo pueden terminar, y hay gente, bueno, pues que es más vehemente a la hora de defender sus posturas, bueno, y hay discusiones que pueden, como decimos coloquialmente, salirse de madre, pero tiene que haber siempre un límite, que es la integridad de las personas, ¿no? Entonces nuestro consejo siempre, si te da el calentón, te das la vuelta y te vas, ¿vale? Pero no hagas ni siquiera el amago de levantar la mano. Y si además tenemos en cuenta que esta persona tiene permiso de armas, pues el juez, por simple cautela, exactamente, lo que hace es quitarle el arma. Y como le quita el arma, como medida cautelar le quita el arma, este arma, que no pertenece normalmente al policía, sino que se la facilita el propio cuerpo, pues esto tiene que saberlo el propio cuerpo, y el propio cuerpo abre un expediente informativo, a ver qué es lo que pasa, pero que nadie se sienta juzgado. Sí es cierto, y aquí estamos otra vez en el tema de los conflictos de intereses, un matrimonio vive en la misma casa, pero de repente uno de ellos tiene que abandonarla, y la persona que va a abandonar esa casa lo va a sentir como una injusticia, y probablemente sea una injusticia, pero uno de los dos tiene que salir. Y si ellos son incapaces de dar una solución, decir, bueno, pues voy yo y me voy para casa de mis padres, o a casa de unos amigos, o a casa de unos familiares, o me cojo un hotel. Si ninguno de los dos es capaz de dar ese paso, obligamos a un tercero, que es este juez, que con muy pocos elementos, porque no sabe muchas veces si hay o no hay menores, ni los problemas económicos que puede tener una familia, y muchas veces los problemas económicos son los que dan pie a determinadas discusiones. Sin tener esos datos, tiene que tomar la decisión, es decir, estos que se pelearon de una manera tan grave como para venir detenido uno de ellos por la policía o la Guardia Civil, no pueden seguir viviendo juntos, tengo que tomar una decisión y la toma así. Pero son medidas cautelares, no son definitivas en modo alguno y no comportan ni pueden comportar tampoco ningún tipo de estigma. Es decir, que una persona que es detenida por la policía y le hacen pasar la noche en el calabozo y tiene que ir a declarar al juez, hablar de su vida y de su intimidad ante un montón de desconocidos es algo que puede ser muy, muy incómodo. Trata de ponerte en la situación, ¿no? Y de repente además un señor que ni me conoce y al que yo no conozco de nada me dice que no puedo ir a mi casa más que acompañado por la Guardia Civil a recoger una maleta con mis cosas. Puede sentirse humillado, cabreado, ofendido, sobre todo durmió mal, no le dejaron ni darse una ducha. Entonces hay un montón de circunstancias que valoran la percepción interna que tenemos, pero la percepción externa, la percepción que ha de tener la sociedad es: ha habido un problema, se está solucionando ese problema y no hay que juzgar ni prejuzgar a uno ni a otro, ¿no? Lo que hablábamos antes del tema de los juicios paralelos. De los juicios paralelos, ¿no? Que muchas veces por el hecho de ser imputado, y lo vimos durante esta legislatura aquí en Ferrol, ¿no? Que varios concejales y el alcalde tuvieron que ir a declarar al juzgado en varias ocasiones, y que vayan a explicarle al juez qué ha pasado, por qué defienden su gestión, no debería de ser nada más
que precisamente esa colaboración que todos los ciudadanos tenemos que dar a la justicia además. Lo que pasa es que, bueno, en fin, quizás en España no haya tanta tradición, ¿no?, como otros países, Inglaterra, Estados Unidos, donde ir a declarar ante un juez, pues la cosa más normal del mundo sea quien sea, ¿no? En España parece que hay un estigma, ¿no?, en acudir al juzgado, lo que comentábamos hace un rato. Bueno, tenemos que terminar el programa. Simplemente una aclaración: violencia de género, al menos por ahora, sería solo si lo sufre la mujer. Bueno, lo que hay que tener en cuenta también, la mujer que agrede de alguna manera, y no nos referimos únicamente a agresiones físicas, sino también lo que es el maltrato psicológico, el hombre lo puede sufrir también, ¿vale? Están también castigadas por el derecho penal, entonces hay que valorar también los casos. Si las agresiones se producen en un plano de igualdad, donde no hay un componente de machismo o de superioridad o de tratar de dominar el hombre a la mujer, entonces, en este caso que actúan los dos en condiciones de igualdad, se les va a castigar exactamente de la misma manera. Y me viene a la cabeza un asunto que además enjuició una juez que estuvo en Ferrol, que es el del el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y su mujer, que era, no sé si notario, fiscal, pero eran dos personas formadas que habían tenido una discusión, que se había salido de madre, y se habían agredido mutuamente con partes de lesiones los dos, y los castigaron a los dos por una falta de lesiones. ¿Vale? Se habían agredido, las lesiones no eran graves, eran leves, no habían necesitado más allá de una primera asistencia facultativa, y los habían condenado a los dos exactamente a lo mismo. No se consideró que hubiera una situación de preponderancia o de sobreponer el hombre a la mujer su voluntad. Entonces, lo que de verdad protege lo que conocemos como violencia de género es a esta mujer que está sometida a su marido hasta tal punto que la anula. Vale, entonces que no se piensen los hombres que están desprotegidos o no. Sí hay una opción de política legislativa para animar a las mujeres a salirse de esto, y por eso es la ley integral que protege a las mujeres, donde les dan ayudas económicas, un techo si les hace falta. Es decir, hay un montón a todos los niveles. Nosotros aquí en Ferrol tenemos la Casa de la Mujer, un centro de información de la mujer, los asuntos sociales están funcionando, el Colegio de Abogados tenemos un turno específico de violencia de género, las propias oficinas judiciales tienen también personal preparado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que todo el mundo tenga claro que si alguien tiene algún problema tiene a dónde ir y le van a ayudar. Otra cosa es que después la ayuda prestada la puedan considerar insuficiente. Muy bien, Jesús, la verdad es que seguiríamos horas, pero la televisión tiene un tiempo muy limitado. Simplemente para acabar y una respuesta muy breve: ¿hay muchos casos en Ferrolterra de violencia de género o se puede considerar que sigue la media, digamos, del resto de España? No domino las estadísticas, pero sí es cierto que en Ferrol tenemos un órgano exclusivo de violencia de género que es de los más atascados en Ferrol. Sí es cierto que comparte otro tipo de competencias y es una demanda que todos los operadores jurídicos en Ferrol llevamos realizando desde hace varios años, nuestros colegios profesionales, las juntas de jueces, el Ministerio Fiscal, que es que se asigne un juzgado exclusivo de violencia doméstica en Ferrol. No todavía. Estadísticamente no somos más que en España y en gravedad tampoco, pero sí es cierto que sí que hay asuntos y que hay que trabajar para que las mujeres se encuentren bien. Muy bien, Jesús Oroza, de verdad ha sido un placer tenerte en La Voz Responde. Muchísimas gracias por acudir a nuestro programa. Gracias a vosotros, Juan. Bueno, a vosotros, todos nuestros televidentes, bueno, pues por supuesto agradecerles, ¿no?, la atención prestada en este programa y en todos los programas. Desde nuestra primera emisión 13 de octubre han sido muy fieles con nosotros y esperamos que lo sigan siendo. Bien, el próximo programa trataremos de hecho mercantil, todo relacionado con empresas, sobre todo pymes. No hay, la verdad, multinacionales en Ferrol, desgraciadamente, o hay muy poquitas, con lo cual trataremos sobre todo el tema que afectan a pequeños empresarios. Todo relacionado con empresa tendrá cabida en la próxima edición de La Voz Responde. Será a estas mismas horas y será los viernes. Y por supuesto contamos con todos ustedes. Que tengan una muy buena noche y por supuesto muy buen fin de semana.